Buenos días, somos el equipo conformado por Bárbara Naya Soria Reza, Miguel Rábago y Martín Muñoz Tenento. Y a continuación vamos a presentar la unidad número 2 de la materia de planeación y diseño de instalaciones. Comenzamos con el tema 2.1, principios de manejo de materiales. Para empezar, ¿qué es el manejo de materiales? El manejo o movimiento de un material es un sistema o combinación de métodos, instalaciones, mano de obra y equipamiento para transporte, embalaje y almacenaje para corresponder a objetivos específicos. El manejo de materiales incluye movimiento, lugar, tiempo, espacio y cantidad de lo que se está moviendo. El principio del manejo de materiales nos dice que son ideas fundamentales que dan base al comienzo del estudio de los factores que involucran a la movilización de uno o un conjunto de materiales. Los principales principios, valga la redundancia, del manejo de materiales son 10, entonces se clasifican como planificación, normalización, trabajo, son las primeras 3. La planificación es todo aquel manejo que debe de tener el material, que debe ser planificado, como su nombre lo dice, de acuerdo a sus necesidades y objetivos de desempeño. La normalización se refiere a normalizar todos los métodos o estandarizar, también se puede llamar así, todos los métodos para el manejo del material, del equipamiento, y así se reduce la variedad y la personalización de los procesos y evita errores que pueden ser causados por el ser humano. Número 3, trabajo. Se refiere a que el material debe ser manejado lo menor posible para evitar perjudicar la productividad o el nivel de servicio exigido por las operaciones. Continuamos con el número 4, ergonomía. Es importante reconocer las capacidades y limitaciones humanas, tanto físicas como psicológicas, para así concebir métodos de manejo de materiales y equipamientos seguros y eficaces. Esto se enfoca más en el personal que en el material como tal, ya que una mala posición para cargar los materiales puede llevar a muchos desgastes físicos innecesarios y por ende se reduce el personal disponible para continuar con el manejo del material. Número 5, unidad de carga. Este concepto también lo veremos más adelante en el tema 2.2, pero a manera resumida, la unidad de carga debe ser dimensionada y configurada de forma que satisfaga los objetivos de flujo de materiales y almacenaje en cada fase de la cadena logística. Número 6, utilización del espacio. Debe ser realizada de forma que el sistema de manejo de material sea eficaz y eficiente, utilizando todo el espacio disponible. Es por eso que, como en la imagen, podemos ver que las áreas donde se almacena el material se van en tarimas hacia arriba, tratando de utilizar más espacio del que se puede tener disponible con solo un nivel de material. Número 7, sistema. Las actividades del manejo y almacenaje deben ser totalmente integradas para crear un sistema operacional coordinado que englobe la operación, inspección, almacenaje, producción, montaje, etc. Un sistema para el manejo de materiales es importantísimo, ya que es necesario mantener una trazabilidad de cómo se están moviendo nuestro producto, nuestras piezas, nuestro material, para así poder tomar acciones a futuro en base a esta trazabilidad que estamos manejando. Número 8, automatización. Las operaciones de manejo de materiales deben ser mecanizadas o automatizadas, de ser posible, para así aumentar la eficacia, capacidad de respuesta, uniformidad y previsibilidad del sistema. Esto se refiere a eliminar aquellos errores o defectos que puedan ser ocasionados por el ser humano, ya que es más fácil mantener igual todo el proceso cuando se utilizan máquinas que puedan ser automatizadas. Número 9, medio ambiente. El impacto en el medio ambiente y el consumo de energía deben ser considerados como aspectos relevantes en el proyecto y selección de equipamientos y sistemas de manejo de material. Finalmente, principio número 10, coste del ciclo de vida. Las operaciones de manejo de material deben ser mecanizadas o automatizadas siempre y cuando sea posible para así aumentar la eficacia, capacidad de respuesta, uniformidad y previsibilidad del sistema. Número 2.2, concepto de unidad de carga. Este concepto es diferente al que se vio anteriormente en el principio número 5 del primer tema,
ya que este concepto nos dice, a diferencia del otro, que una unidad de carga es la unidad básica de almacenaje y transporte dispuesta sobre un soporte o embalaje modular, con el fin de conseguir una manutención eficiente. Las unidades de carga se manipulan en los puntos de trabajo, tales como un almacén general, un almacén de reserva o un almacén picking. Todos estos tipos de almacenes los veremos más a continuación, pero en resumen nos dice en la imagen, también nos explica lo que es una unidad de carga y cómo se va subdividiendo en capas o mantos: unidades de preparación de pedidos, unidad de entrega, unidad de venta y unidad de consumo. En el ejemplo podemos ver un clip que vendría siendo la materia prima, pero al final todo se engloba en una unidad de carga dentro de cajas, que esas cajas van dentro de unas tarimas, y de esas tarimas ya se les considera la unidad de carga que se va a transportar próximamente. También se menciona que dentro de una misma instalación se puede manejar un solo tipo de unidad de cargas o pueden convivir distintas modalidades de estas unidades. 2.3 Selección de equipo para el manejo de materiales. Para almacenar las mercancías, además de la nave o edificio, las instalaciones y los recursos humanos o personas que trabajan en el almacén, se requiere de una serie de equipos que permitan minimizar el tiempo en las tareas de manipulación y almacenamiento, evitar que los trabajadores hagan esfuerzos excesivos en el manejo de lotes grandes o mercancías voluminosas, reducir costes, etc., y que al mismo tiempo contribuyan a realizar las actividades de forma más eficiente. Equipos de almacenamiento dinámico. Los equipos dinámicos que se pueden utilizar para manipular y almacenar las mercancías se dividen en dos grupos: equipos con movimiento y sin traslado, y equipos con movimiento y capacidad para trasladarse. Equipos con movimiento y sin traslado. Son equipos que están fijos al suelo del edificio. Presentan la ventaja de permitir un transporte continuo de mercancías cuyo flujo puede ser constante. Por otra parte, si su instalación o ubicación dentro del local no es la adecuada, pueden presentar el inconveniente de constituir una barrera o impedimento para otros medios de transporte interno. A este grupo de equipo pertenecen todos los tipos de cinta transportadora. Cinta transportadora de banda. Está constituida por una plataforma deslizante o banda sin fin de goma u otro material que se sitúa sobre un lecho continuo de rodillos. Es muy utilizada para el transporte de productos a granel, como los agroalimentarios, minería, arena, etc. Cinta transportadora de rodillos. Están formadas por una pista de rodillos que a su vez están montados sobre rodamientos, y en función de la separación existente entre los rodillos se puede utilizar para un tipo u otro de mercancía. Por ejemplo, si la separación entre rodillos es pequeña, permite transportar embalajes de superficie suave como cajas de cartón. Si la separación entre rodillos es mediana, permite transportar paletas de madera. Si la separación entre rodillos es grande, se utiliza para paletas de acero o contenedores. Grúas aéreas. Son equipos de transporte que están fijadas al techo y generalmente en la parte más elevada del almacén, permitiendo el transporte de la mercancía desde una parte a otra del local. Estos elementos de transporte interno presentan la ventaja de mantener despejado el suelo del almacén mientras que la mercancía se traslada de un lugar a otro. Pero por otra parte, para su instalación se requiere que los techos del edificio sean muy altos y resistentes. Equipos con movimiento y capacidad para trasladarse. Son equipos con movimiento propio, es decir, se trasladan de un lugar a otro del almacén al mismo tiempo que transportan la mercancía. No requieren instalación, pero algunos requieren que el suelo reúna condiciones especiales. Dentro de los equipos con movimiento y capacidad para trasladarse tenemos las transpaletas, que son medios mecánicos capaces de transportar y elevar una paleta. Se suelen utilizar en almacenes pequeños con dimensiones reducidas sin demasiada altura. Para que sean eficaces, las distancias a recorrer no deben ser superiores a los 40 metros. Son elementos de transporte importante por la función que desempeñan en las zonas de recepción, expedición y almacenamiento. Transpaleta manual. Es un medio que para su movimiento y elevación requiere de la fuerza de una persona. Se caracteriza por su facilidad de manejo y mantenimiento mínimo.
Como transporte interno del almacén se le utiliza para la agrupación de pedidos, para la carga de camiones, cuando existen muelles elevados o llevan plataforma elevadora trasera. Transpaleta motorizada. Es aquella que generalmente precisa de un sistema eléctrico para poder moverse y elevar la mercancía por sí sola. Suele ser más pesada que la anterior debido a que en esta se incorpora el motor eléctrico y las baterías para el arranque. Realiza recorridos algo más largos que las transpaletas manual, aunque no es recomendable superar los 50 metros. Carretilla recoge pedidos. Está compuesta de una cabina donde se sitúa el conductor. Delante de la misma se encuentran las horquillas fijas que se elevan hasta la altura deseada para ir recogiendo la mercancía para depositarla posteriormente en la paleta que descansa sobre las horquillas. Y por último tenemos los transelevadores. Son equipos de almacenamiento mecánicos que pueden transportar y elevar cargas por medio de pasillos estrechos a gran velocidad. Existen transelevadores con conductor y con microprocesador. Estos se emplean para extraer y colocar paletas completas de forma automatizada. Los equipos guiados son medios de transporte interno que no requieren conductor, y entre ellos podemos distinguir a los siguientes. Equipos guiados por identificación de posición. Identifican la posición y el recorrido a realizar mediante la comparación de un esquema de posiciones memorizado y la lectura de la distancia a través de un detector. Equipos guiados por lectores ópticos, químicos y magnéticos. Siguen una trayectoria establecida de líneas marcadas en el suelo a través de sensores de aproximación ópticos o magnéticos. Los que siguen caminos químicos se accionan a través de rayos ultravioleta. 2.4. Procedimiento de análisis para eliminar el manejo de materiales. Al hablar sobre el manejo de materiales, se hace referencia al hecho de mantener un estándar en los procesos, eliminando así a aquellos procesos que no sirven y ajustarlos a la necesidad del cliente. Método de análisis. El método de análisis es una secuencia de 7 pasos a ejecutar y son los siguientes. Reunir información y datos necesarios. Determinar cuáles son los factores que tienen relación con los análisis, averiguar las relaciones existentes entre los distintos factores y determinar el peso de cada uno de ellos, representar dichas relaciones por medio de gráficos, esquemas, etc., seleccionar los métodos de manejo que pueden emplearse, comparar entre sí las ventajas e inconvenientes de estos métodos, y elegir el método que responda del modo más completo a todas las exigencias. Principios de Yamashina. Los principios de Yamashina tienen como objetivo principal la eliminación de los procesos que no generan valor a un producto. Este está constituido por 14 principios que están tomados de la mano para llegar al objetivo deseado. Principio número 1. Basa tus decisiones administrativas en objetivos a largo plazo, aunque se sacrifiquen las metas financieras a corto plazo. Principio número 2. Crea un flujo continuo en los procesos para atraer los problemas a la superficie. Principio número 3. Utiliza sistemas de jalar, también conocido como esquema pull, para evitar la sobreproducción. Principio número 4. Nivela la carga de trabajo. Aquí habla de eliminar 3 M's: Mura, Muri y Muda, que en español significan irregularidad, exceso y desperdicio. Principio número 5. Crea una cultura de detenerse para arreglar los problemas y lograr la calidad correcta en el primer intento. Este es el segundo pilar del TPS y sugiere que cuando se detecta un problema, se pare la línea de producción para poder tener mejoras. Principio número 6. Tareas estandarizadas. Son los fundamentos para la mejora continua. Principio número 7. Controles visuales para que no se escondan los problemas. Aquí entra el programa de las 5 S para eliminar pérdidas. Principio número 8. Utiliza solo tecnología confiable y probada que sirva a tu gente y a los procesos. Principio número 9. Desarrolla líderes que entiendan a fondo el trabajo, vivan la filosofía y se lo enseñan a todos. Principio número 10. Desarrolla gente excepcional y equipos que sigan la filosofía de la empresa. Principio número 11.
Respeta tu red extendida de clientes y proveedores, retándolos y ayudándolos a mejorar. Principio número 12. Genbutsu, también conocido como ve y observa por ti mismo. Principio número 13. Toma decisiones despacio y por consenso, considerando todas las opciones e implementando las decisiones rápidamente. Principio número 14. Mejora continua, también denominada Kaizen. Buenas tardes, yo soy Miguel Rábago y les voy a hablar acerca de los temas 2.5 y 2.6 de la materia de planeación y diseño de instalaciones. Los temas son almacenes, áreas de material no conforme, su localización y control y la metodología SHA. Primero vamos a empezar con la definición de almacenamiento. Esto nos dice que consiste en la ubicación de las mercancías en las zonas idóneas para ello. Esto con el objetivo de acceder a las mismas y que estén fácilmente localizables. Otra definición es que es una parte de la logística que incluye las actividades relacionadas con el almacén. En concreto, guardar y custodiar existencias que no están en proceso de fabricación ni de transporte. El almacenaje permite acercar las mercaderías a los puntos de consumo. Lo siguiente es la definición del almacén. Un almacén sirve como centro regulador del flujo de mercancías entre la disponibilidad y la necesidad de fabricantes, comerciantes y consumidores. Otra definición nos dice que es el lugar o espacio físico en que se depositan las materias primas, el producto semiterminado o el producto terminado a la espera de ser transferido al siguiente eslabón de la cadena de suministro. Bueno, ahora vamos a empezar con la clasificación de los almacenes. Hay varias clasificaciones. La primera es según la estructura o construcción. Aquí tenemos dos tipos de almacén. El primero es almacén a cielo abierto o al aire libre. Este almacén carece de cualquier tipo de edificación y está formado por espacio delimitado por cercas, marcado por números, señales pintadas, etc. Aquí se almacenan productos que no necesitan protección contra los agentes atmosféricos. El hecho de que carezcan de cualquier tipo de edificación no quiere decir que los materiales no se puedan proteger. Se pueden proteger con lonas, plásticos, maderas, etc. En este tipo de almacenes se suele poner distintos tipos de maquinaria, algunos tipos de áridos, vehículos, material de construcción, etc. Los siguientes son los almacenes cubiertos. Estos presentan diferentes tipos de construcción y de cerramientos. Esto con el objetivo de limitar al máximo la acción del clima que puede afectar a los materiales almacenados. La siguiente clasificación son los almacenes según la naturaleza de mercancías almacenadas. Aquí se encuentran los almacenes de materias primas, los almacenes de materias intermedias y los almacenes de producto terminado. Los almacenes de materias primas pues se encargan de almacenar toda la materia y material que es indispensable para la producción o comercialización de algún producto en específico. Los almacenes de materiales intermedios almacenan productos situados a la mitad de la cadena productiva y los almacenes de producto terminado pues almacenan el producto final. Tenemos después según su función en la organización de la empresa. Aquí se encuentran almacenes de servicio, almacenes generales de depósito y almacenes logísticos. Los almacenes de servicio son aquellos que están en la misma ubicación de las instalaciones y ahí los materiales se almacenan y se le pueden realizar transformaciones a dichos materiales. Los almacenes generales de depósito tienen la función de almacenar, guardar, conservar, manejar, controlar, distribuir y comercializar bienes y mercancías bajo custodia. Todo esto con certificados de depósito y con garantía. Y los almacenes logísticos son aquellos que poseen las empresas y que son utilizados a modo de lanzadera, es decir, que en ellos no se produce ninguna labor, simplemente se almacenan materiales a la espera de que sean distribuidos. La siguiente es la clasificación según su grado de mecanización. Aquí se encuentran almacenes convencionales, de alta densidad y automáticos. Los almacenes convencionales son aquellos cuya altura no supera los 10 metros de altura y que están equipados con estanterías y medios sencillos para el transporte interno. Generalmente se utilizan carretillas elevadoras.
Los siguientes que tenemos son los almacenes de alta densidad. Estos almacenes, en estos almacenes se encuentra lo que son mucho material. Aquí se utilizan medios específicos para conseguir la mayor densidad posible de bultos ubicados por metro cuadrado. Y los almacenes automáticos son estructuras que generalmente son de gran altura, donde los elementos de almacenamiento y los elementos de manutención van integrados y controlados por un sistema informático, es decir, por computadora. Estos se dividen en dos, que son los de carga grande y los de cargas chicas. Ahora pasamos al siguiente tema, que es el material no conforme. Primero hay que ver la definición de material no conforme. Esto quiere decir aquel material que no cumple con algún requisito que es expedido por el SGC, es decir, que está defectuoso o que no cumple con nuestras expectativas. Posteriormente, después de haber revisado esta definición, pasamos a ver cómo se identifican los productos no conformes. Para realizar esto, pues se requiere como insumo fundamental haber identificado los requisitos del producto. También hay que identificar los requisitos especificados por el cliente y los requisitos que no están especificados por el cliente, pero que son necesarios para el uso específico o el uso previsto de los productos. Y también los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. Después tenemos el procedimiento cuando el material es el daño. O sea, esto quiere decir que el producto no se dañó después, sino que el material es el que llega dañado. Aquí se hacen 3 procedimientos. El primero es procedimiento de control de recepción, después procedimiento de almacenamiento, preservación y manipulación, y finalmente procedimiento de corte de material. Después pasamos a la metodología SHA. El SHA es un conjunto de procedimientos que se pueden aplicar a proyectos pequeños que no requieren un análisis más profundo del sistema de manejo de materiales. Esta metodología se divide en 4 fases, que son la integración externa, el plan de manejo detallado y la instalación. Después de esto tenemos los elementos clave para esta metodología, los cuales son la P, que nos habla sobre los productos o materiales que son partes, artículos o materiales; la Q, que nos habla de cantidades, esto se refiere a las ventas o volúmenes contratados; la R, que son las rutas, esto nos habla de la secuencia de operación y requisitos de proceso; la S, que son los servicios de soporte, tal como el control de inventario, orden de procesos y mantenimiento; y la T, que nos habla del tiempo, que pueden ser tarifas o tiempos de operación. Tenemos también la simbología, que pues aquí está la imagen y pues la voy a leer rápidamente, que nos habla de clasificar información, analizar información, visualizar flujo, establecer planes, evaluar alternativas, detallar e instalar. Tenemos que tomar en cuenta la distribución de la planta para aplicar esta metodología. Y para tener esto en cuenta necesitamos las relaciones, el espacio y el ajuste. Todo esto se aplicaría en el layout, como viene en este ejemplo. Después tenemos que tomar en cuenta el análisis del movimiento. Esto quiere decir que pues se analiza todo el movimiento para el manejo del material. Para esto se debe tomar en cuenta qué material vamos a mover, sus características físicas o otras características. La ruta, esto quiere decir la distancia de movimientos, las situaciones físicas de la ruta y el movimiento en sí, es decir, la intensidad y las condiciones del movimiento. Después pasamos a revisar la visualización de movimientos. Esto quiere decir cómo vamos a plasmar en el layout estos movimientos. Pueden ser con un diagrama de flujo, con un diagrama esquemático o con gráficas de representación por coordenadas. Después tenemos que tomar en cuenta planear y ajustar. Esto quiere decir que se deben hacer varios planes y ajustarlos a las limitaciones que tengamos. Y finalmente los métodos de manejo.
Esto se debe tomar en cuenta. Por ejemplo, si tenemos distancias cortas con poca cantidad, se usa un equipo de manejo simple. Si tenemos largas distancias con poca cantidad, se usa un equipo de transporte simple. Si tenemos cortas distancias con mucha cantidad, se usa un equipo de manejo completo. Y si tenemos largas distancias con mucha cantidad, un equipo de transporte complejo. Finalmente tenemos el diagrama de flujo de la metodología SHA. Aquí les puse la imagen y aquí vienen todos los pasos que hay que seguir, que ya se los expliqué con anterioridad. Y pues esto sería todo de mi parte y gracias por su atención.